Permitidme que comience con una cita del ilustre profesor Nicolás Pérez Serrano, que ilustra de un modo muy adecuado el tema que nos ocupa hoy. Decía este profesor que rarísimos han sido los casos de condena a un ministro, ya en lo penal, ya en lo civil, probablemente porque ello obligaba a poner en movimiento la maquinaria lenta y complicada de aquel cañón de 100 toneladas a que humorísticamente aludía Bryce. Era más sencillo y bastaba para el propósito perseguido con derribar al ministro o gobierno cuya conducta no inspirase confianza. Sea como fuere, y a pesar de las dificultades a la hora de afrontar el encausamiento de un integrante del gobierno, la Constitución española de 1978, como el resto de constituciones democráticas de nuestro entorno, regula un régimen especial para la exigencia de responsabilidad penal cuando se trate del encausamiento de un miembro del gobierno. Así, en su artículo 102 señala, en su apartado primero, que la responsabilidad penal del presidente y de los demás miembros del gobierno será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Mientras que en el apartado segundo establece que si la acusación fuere por algún delito, como los delitos de traición o contra la seguridad del Estado en el ejercicio de las funciones gubernamentales, solo podrá ser planteada por la iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. Mientras que en su apartado tercero establece que la prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos en que se regula este artículo. Por tanto, se refiere, como es tradicional, en la regulación constitucional de este tipo de asuntos a dos supuestos diferentes en que la condición de miembro del Gobierno aporta un plus de garantías, al menos un especial régimen procesal diferente del que se aplica al resto de ciudadanos. Y dado este régimen especial, antes de pasar a la explicación detallada de la literalidad de este precepto, conviene que dediquemos unos segundos a explicar la naturaleza jurídica y la fundamentación o justificación de un tratamiento constitucional diferente. Así, en principio, esta parecía estar justificada no tanto por el principio de paridad de rango, sino por consideraciones de índole funcional. Se trataría, por tanto, de garantizar el eficaz funcionamiento del sistema y de alejar del ámbito político cualquier intento de perversión del mismo que pudiese desestabilizarlo. Por tanto, las cámaras y el Poder Ejecutivo toman sus cautelas frente al Poder Judicial y frente a querellantes malintencionados, que pudieran utilizar maledicentemente la vía penal en la lucha política o en la contienda electoral. Se trataría de intentar evitar un hipotético procedimiento judicial que menoscabase el ejercicio de la función ejecutiva y por ello se parapeta o se protege a los miembros del Gobierno de presiones exteriores que pretendiesen la resolución del asunto desde consideraciones o criterios extrajurídicos. En definitiva, la presencia del artículo 102 en la Constitución española de 1978 se justifica como una caución o garantía frente a procesos penales infundados, pues su finalidad no es otra que la de dotar de particular protección a quienes efectivamente participan en el ejercicio de funciones gubernamentales. Se intenta garantizar al máximo la veracidad de la incriminación y el enjuiciamiento de un miembro del Gobierno sobre la base de una acusación consistente y no en función de criterios de oportunidad política. Dicho esto, pasamos, por tanto, a la explicación más detallada de la literalidad de este precepto. En el apartado primero se refiere a la regulación de la responsabilidad penal común u ordinaria y se establece tan solo un fuero especial. La Constitución española de 1978, respecto de las conductas ilícitas comunes, se acoge a la tendencia constitucional de que se sea o no miembro del Ejecutivo, las posibles actuaciones ilícitas de estos deben de ser perseguidas, reprimidas y castigadas, teniendo solo en cuenta consideraciones de tipo funcional y evitando, por tanto, cualquier posición de privilegio de los encausados. No obstante, y aunque esto excede el objeto que ahora nos ocupa, debemos recordar que en este apartado primero se excepciona el régimen general del juez ordinario predeterminado por la ley que establece el artículo 24, apartado segundo de la Constitución española, y se otorga a los miembros del Gobierno la circunstancia de ser procesados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuestión esta que, sin embargo, será tratada en la voz aforamiento y de la que nos ocuparemos en su momento.
Por su parte, en el apartado segundo, se regula la responsabilidad penal especial, también denominada responsabilidad político-criminal, porque ésta obedece en supuestos en que se comete algún delito que adquiere una especial trascendencia cuando es cometido por un miembro del Gobierno. De tal manera que recae sobre los miembros del Gobierno un deber de especial protección de la Constitución desde el momento en que deben prestar juramento o promesa de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Por ello, se entiende que la comisión de según qué tipos delictivos debe de llevar aparejada, además de la consiguiente condena penal, la reprobación política. Estamos, por tanto, ante un tipo de responsabilidad penal con implicaciones políticas, en las que, en cierto modo, se debe de dar paso a la participación del Poder Legislativo y se debe hacer perdurar en el texto constitucional el procedimiento legislativo de exigencia de responsabilidad penal que encuentra sus raíces en el vetusto impeachment británico, en que la Cámara de los Comunes acusaba y la Cámara de los Lores emitía una sentencia. Volviendo, por tanto, al texto de nuestra norma fundamental, en el apartado segundo del artículo 102, se regula esta responsabilidad político-criminal en la que podría incurrir el presidente del Gobierno, el vicepresidente o los ministros que cometiesen delito de traición o atentado contra la seguridad interior o exterior del Estado. Esto es lo que dice el precepto que comentamos, que, como vemos, acoge y repite la literalidad del Código Penal de 1973, que era el vigente en el momento de aprobarse la Constitución española de 1978. Sin embargo, a día de hoy, ante la vigencia del Código Penal de 1995 y como consecuencia de una interpretación teleológica del mismo, no cabe más remedio que admitir que también estarían incluidos dentro de este precepto los delitos que pudiese cometer algún miembro del Gobierno de atentado contra la Constitución o contra los derechos fundamentales. En el caso de que un miembro del Gobierno cometiese alguno de estos tipos de delitos de los referidos, la acusación provendrá del Congreso de los Diputados a modo de condición de procedibilidad, es decir, como condición necesaria para poder procederse al enjuiciamiento en sede judicial. Así, en caso de que dicha autorización se produzca, después juzgará la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como exige el apartado primero de este precepto. Y por último, en el apartado tercero del mismo, en el que se regula la prohibición de otorgar al miembro del Gobierno que hubiese sido encausado o condenado medida de gracia o perdón, que debe de ser necesariamente el indulto particular, dado que el indulto general y la amnistía no están permitidos por el texto constitucional. Recuérdese que esta prohibición obedece al hecho de que la concesión de indulto es competencia del propio Gobierno al que pertenece o podría pertenecer el encausado, de ahí la prohibición. Tema, como veis, de lamentable actualidad, al menos a nivel autonómico, donde debemos recordar que los diferentes estatutos de autonomía reproducen en gran parte la regulación constitucional, aunque atribuyen el conocimiento de las causas que se sigan contra presidentes o consejeros autonómicos al Tribunal Superior de Justicia radicado en la respectiva comunidad autónoma.